¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 45ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. La clase de hoy voy a repasar, bueno, voy a comenzar con la última parte del repaso de la nomenclatura de compuestos, específicamente los hidróxidos, que fue la única nomenclatura que me faltó. Hidróxidos, ¿sale? Como ustedes recordarán, es la combinación de un metal más un anión poliatómico oxigenado, que es, perdón, bueno, sí es un anión poliatómico oxigenado, pero específicamente es un ion hidróxido. Ahora, digamos que yo lo combino con el cromo, con el OH. El cromo ustedes recordarán que tiene de número de oxidación 2, 3 y 6. ¿Sale? Ahora, digamos que en este ejemplo yo quiero usar el 6, entonces pasa para acá y el 1 pasa para acá. ¿Sí ven? Entonces el compuesto te queda como CrOH y acá abajo un 6. ¿Sí ven? Bien fácil. En la nomenclatura tradicional o clásica sería mm, su- hidróxido. Como es cromo y estamos usando el número de oxidación más grande y tiene 3, sería crómico. Crómico, por eso el acento. Nomenclatura stock. Sería en este caso hidróxido. Hidróxido de cromo, número de oxidación en romano y entre paréntesis. Y en la nomenclatura sistemática sería hexa hidróxido de cromo. Hexahidróxido de cromo. ¿Sale? Y ya, esas son todas las nomenclaturas. Ahora, vamos a hacer una como lo que ahora sí va a ser el trabajo para ya por fin repasar, espero, la mayoría de las nomenclaturas. Tarea de todas las nomenclaturas. Importante, ¿pueden ponerle el nombre? Bueno, cualquier nomenclatura. Ya ustedes deciden cuál, ¿sale? Solamente con que utilicen alguna de las nomenclaturas y que esté correcta, ya nada más con eso está bien. Por ejemplo, digamos el inciso A, que sea el hidróxido de magnesio, el inciso B, que sea el control Z, cromo, con y acá fueron 3, sí, y acá un 2. Inciso C, SO3, inciso D. Ah, una nota aquí. El HCO3 es un anión poliatómico oxigenado como el -1. A toda esta estructura se le denomina bicarbonato. O, bueno, sí pueden poner como bicarbonato. Entonces simplemente le completan bicarbonato de y este elemento. Ya con eso no pueden fallar. Ya con eso es más que suficiente, ¿sale? F, el níquel, NO3, 2, el FG. Ese es estaño, ¿eh? H es H2. Simplemente busquen estos aniones poliatómicos ahí en la tabla. Y J.
que sería el AL. Ahí está. Serían 3, 6, 9, 10. Ahí está. Son 10 compuestos de tarea que ustedes van a hacer. MgOH2, CrCO4, SO3, NaHCO3, AU2O3, NiNO3, SnIO3, H2CrO4, H2SE y ALH3. ¿Sale? Algo importantísimo en este sentido, no tienen que poner todas las nomenclaturas, con que pongan una es más que suficiente, ¿ok? Porque no quiero que se vayan a estar matando diciendo, y es que es muchísimo, no es muchísimo, solamente es uno, son 10 nombres. Y hemos ya repasado varias de estas nomenclaturas, así que dudo que sea un problema, ¿sale? Y eso es todo. No por esta clase, solo de la tarea. Vamos a continuar ya con nuestro siguiente tema. Muy bien. Ahora el tema que vamos a ver es respecto a las reacciones químicas. Las reacciones químicas en realidad no son más que la expresión o una expresión para poder indicar qué ocurre cuando se están combinando dos compuestos, por ejemplo, dos compuestos que ya vimos la definición de un compuesto, de combinación de dos o más sustancias que ya les enseñé a nombrar, ¿sale? Digamos que las sustancias que participan en una reacción química, así es como se le conoce a esa ecuación, y las proporciones en las que lo hacen se representa por una ecuación química, ¿ok? Simplemente, o lo que les intenté escribir ahí es la forma de describir una reacción química, ¿sale? ¿Cómo se describe una reacción química? Pues hay varias, ¿cómo decirlo? Hay varias cosas que tú debes de tomar en consideración para poder escribir una reacción química. En esas cosas que me refiero son símbolos o indicadores que te dicen qué es lo que está ocurriendo en dicha reacción química. Por ejemplo, reactivos es igual a productos. Digamos que esa es la generalidad de una reacción química, pero nosotros, o bueno, les voy a mostrar otra forma de definir esta parte. Recuerden que en general entonces reactivos es igual a productos. Algo interesante es que aquí no ponemos el símbolo igual, ponemos una flecha. La flecha significa produce, pero ahorita pasamos a eso. Sí es importante que anoten cada una de las partes porque pues lo vamos a ir utilizando, ¿sale? Ok, vamos a iniciar. Voy a aquí anotar una reacción química. El ejemplo que les voy a poner es la reacción de combustión del metano. Ahí está. Ahora voy a poner los numeritos aparte. Yo creo que ya más o menos se están dando cuenta a dónde nos dirigimos con esto. Que serían 2 por 2 son 4, el oxígeno quedan 2, 4, 2. Ahí está. Ahora, hay varias cosas que tomar en consideración al respecto. Por ejemplo, que la flechita significa, la flechita, que es como el igual, significa produce. ¿Qué más hay que destacar en este tipo de reacciones? Además, podemos destacar, por ejemplo, bueno, aquí no se ponen, pero yo los voy a poner únicamente por métodos prácticos. Quiero que noten los números delante de cada fórmula. A estos números, al 1, al 2, al 1 y al 2, son las moléculas. Pueden encontrarlo como moléculas o individuos, ¿sí? Así es como se les conoce a estos. Déjenme borrar esta parte para ponerlo un poco más alejado. Digamos al 2 lo conocemos como moléculas. ¿Sí? El uno, el 2, el uno, el 2. Esos números delante de cada una de las, de cada uno de los compuestos se le conoce como moléculas o individuos. ¿Qué más? Listo. ¿Qué más podemos identificar en esta parte? Además podemos identificar, por ejemplo, en este caso esto, gas, 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 gas. A un lado de cada fórmula, estas letritas, esas letritas van a ser el estado de agregación. ¿Qué significa estado de agregación de la materia? Tenemos el líquido, que lo vamos a encontrar como una L cursiva, que es líquido, S, que es un sólido,
o G, que en este caso todos son gas, o que está en estado gaseoso. Hay una última que no es un estado de agregación, sino es cómo está la solución. Se le dice AC, A con C minúscula. Significa disolución acuosa. ¿Qué implica una disolución acuosa? Es que el compuesto que está en cuestión está mezclado con agua. Tan sencillo como eso. ¿Sale? ¿Qué más podemos destacar en esta parte? Arriba de la flechita a veces van a encontrar, o abajo, van a encontrar, por ejemplo, un triangulito o un rayito. Eso no es un rayito. Ahí está. Me salió hasta como el de Harry Potter. Ese triangulito o ese rayito nos indica qué se necesita para que suceda la reacción química. ¿Me explico? Por ejemplo, que necesita calor, por eso hay un triangulito, o que necesita electricidad, y eso es un rayito. ¿Sale? Y eso se trata, o eso es lo que nos indica la parte de la flechita cuando reacciona, para que se lleve a cabo la reacción química. ¿Sale? Creo que ya está todo. Lo único que me falta mencionar es el más. No sé si notaron que puse símbolos de más. Aquí siempre es el símbolo de más, es para separar compuestos. ¿Qué implica esto? Lo que pasa es que como tomen en cuenta que es una reacción química que está haciendo que ocurra un cambio, un intercambio de átomos, siempre va a ir un símbolo de más, perdón. Ahí no hay como un símbolo de menos. Y esas son todas las partes que ustedes deben de tomar en consideración cuando hablamos de una reacción química, ¿sale? Pero realmente no va a ser lo único que yo les voy a preguntar. Se supone que en esta parte ya esto se los enseñaron en secundaria más o menos, donde les indicaban qué era cada una de estas partes. Lo que a mí me toca ahora, digamos, que es que aprendan ustedes a identificar cada uno de los compuestos dentro de la reacción química. Digamos que a redactar lo que está ocurriendo para que puedan entenderlo más adelante. Por ejemplo, en este caso yo sé que una molécula de metano, que es recuerden que este se llama metano, una molécula de metano se combina con dos moléculas de oxígeno molecular. Cuando ustedes vean un átomo así solito, bueno, no está solito porque tiene un 2, pero que es solamente un tipo de elemento con un 2, se le dice molecular, oxígeno molecular, flúor molecular, yodo molecular, etc. Entonces, repito, metano se combina con una molécula de metano, se combina con dos moléculas de oxígeno y produce una molécula de dióxido de carbono más, eso parece más menos, perdón, más, ahora sí, dos moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, a lo que voy, ustedes tienen que aprender a cómo identificar o redactar o cómo saber qué es lo que está ocurriendo en la reacción química de una forma escrita para poderla describir. Ese es el chiste, describir la reacción química para intentar entenderla. ¿Sale? Y ya, eso era todo. Y así es de sencillo esta parte. Ahora, viene lo bueno, que es la parte déjenme se los pongo, del balanceo de ecuaciones, que eso es justamente lo que nos toca ahora. ¿Qué balanceo vamos a usar? Déjenme les muestro. Una vez que me toca. Balanceo de ecuaciones. Vamos a usar el método de tanteos. ¿Qué significa el método de tanteos? Es donde tú le mueves de un lado y de otro, sin importar cuánto le tengas que mover para que te dé la cantidad que tú estás buscando. ¿Sale? Eso significa método de tanteos. Es como al ahí se va, es como hasta que te dé. ¿Sale? Vamos a ver un ejemplo de esto. Para esto déjenme, vamos a borrar esto. No se borra, ya está. Y vamos a anotar toda la reacción. Sería en este caso H2O más es N2O5 si no me equivoco. Si es así, sí. No, no me equivoqué. HNO3 porque es nitrato. ¿Ok? Ahora, si nosotros leemos ese ejercicio sería que el agua se combina con bueno, sería pentaóxido de dinitrógeno para formar ácido nítrico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Recuerden que aquí nosotros sabemos que, por ejemplo, algunos de estos están en un estado de agregación. Eso
por ejemplo, no necesitamos escribirlo siempre, nada más es como una mera formalidad porque ahorita no me interesa saber en qué estado de agregación se están formando. Ahorita lo que a mí me interesa es cuántas moléculas se están obteniendo de cada una. Fíjense aquí. Naturalmente o siempre al iniciar esto, nosotros sabemos que siempre la reacción tiene 1, 1, 1. Significa que tiene una molécula y otra molécula. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Implica que aquí en este lado, bueno, si hago, digamos, un conteo de átomos, digamos que hay hidrógeno, hay nitrógeno y oxígeno. Es una recomendación, no una regla. Dejen el oxígeno al final, es porque el oxígeno siempre está presente, entonces tal vez se les complique. Como decía, nosotros sabemos cuántos átomos hay de cada lado de la reacción. Recuerden algo importante, esos los dejé por sentado en la otra parte, pero todo lo que está de este lado de la flecha son reactivos. Todo lo que está de este lado de la flecha se les llama productos. ¿Sale? Reactivos y productos. Ahora, de los reactivos tú tienes que contar cuántos átomos hay de hidrógeno, que hay 2 porque es este 2. De nitrógenos hay 2 porque es este 2. Y oxígenos hay 5. ¿Ok? Ahora, para el lado de los productos, nosotros sabemos que de hidrógeno tenemos qué cantidad. Tenemos un hidrógeno, de nitrógenos tenemos únicamente... Ah, no es cierto, hay 6 oxígenos, disculpen. Porque es 1 más 5, son 6. 2 nitrógenos y 2 hidrógenos, disculpen. Un hidrógeno, perdón, un nitrógeno y 3 oxígenos, si se dan cuenta. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se supone que una reacción química representa algo muy importante, que es la ley de la conservación de la materia. ¿Qué implica eso? Que lo que tú tienes es lo mismo que lo que obtienes. La ley de la conservación de la materia te dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si seguimos en ese mismo principio, ¿por qué de este lado hay 2 y 2 y 6 átomos y de este lado solamente hay la mitad de átomos? ¿Se dan cuenta? Significa que ahí no se está cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Por lo tanto, tenemos que agregar moléculas, que son los números en verde, para que se cumpla la ley de la conservación de la materia, digamos. ¿Sale? Ahora, ¿qué tenemos que modificar? Ustedes tienen que modificar, por eso se llaman tanteos, del lado donde vean que haya menor cantidad. De este lado es donde está el menor en los productos, entonces tengo que modificar obviamente este 1. ¿Qué número le puedo poner aquí para que se iguale el otro lado de átomos? Por ejemplo, si yo le pongo un 2, ¿por qué un 2? Porque 2 por 1 ya no es 1, ya son 2 hidrógenos. Y si se dan cuenta ya se igualaron los hidrógenos. Entonces, eso es válido. Este 2 tomen en cuenta que va a afectar a toda esta molécula, entonces sería 2 por 1, 2 por 1 y 2 por 3. 2 por 1 de nitrógeno serían 2, entonces aquí ya son 2. Ahora el oxígeno, 2 por 3 serían 6. Y si se dan cuenta que con eso ya balanceé mi ecuación, ya no necesita hacerle más. Eso es el balanceo por tanteos, simplemente tú poner la cantidad de átomos, entonces podemos poner aquí una pequeña nota. Modifica las moléculas. Moléculas para igualarlas. Eso es el balanceo de ecuaciones por tanteos, modificar las moléculas que están delante de cada una de las fórmulas para igualarlas. ¿Sale? Si se dan cuenta, en realidad no está tan complicado. Lo único que ustedes deben de hacer, o lo único que ustedes deben de tomar en cuenta, es cómo comenzar y cómo contar adecuadamente los átomos. Recuerden algo importante, cada numerito que está abajo de las fórmulas son una cantidad de átomos. Como se dieron cuenta, por ejemplo, O5 son 5, pero le sumas el 1 que tiene el agua y ya son 6 oxígenos. Por eso, vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ahorita cuando inicié este tema, les puse esta fórmula. Bueno, esta reacción no es una fórmula. Ah, de hecho no era CO2, era metano. Ya estoy poniendo otra que no. Más O2 produce dióxido de carbono más H2. Esta es la reacción de la combustión del metano. El metano es un gas
Este es un compuesto orgánico el cual se enciende cuando ustedes lo prenden, se enciende con el oxígeno que hay en el medio ambiente. De hecho, digamos que algo similar es lo que ocurre en sus estufas o en los boilers que utilizan gas. ¿Por qué? Porque cuando se encienden, cuando le pones, por eso hay un triangulito, digamos, cuando se encienden, se pone una flama y lo que está haciendo es que está transformando el metano y el oxígeno del aire, lo está transformando en dióxido de carbono y vapor de agua, ¿sale? Ahora, ¿cómo ocurre o cómo te podemos empezar a balancear esta ecuación? Esta ecuación es de la misma forma, sería el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿sale? Para esto deben de notar que el carbono de este lado, vamos a poner otro color porque recuerden que voy a usar el verde, todas ahorita tienen uno. Nada más lo pongo para que se haga más fácil. Hay un carbono en los reactivos y en los productos hay un carbono. Hidrógeno en los reactivos hay 4, en los productos hay 2. Oxígenos en los reactivos hay 2 y en los productos hay 3. ¿Por qué 3? Porque es 2 más 1. ¿Sí? Ahora, ¿de qué lado puedo modificar? Puedo modificar del lado donde hay una diferencia. Sí. Les recomiendo que empiecen donde vean una mayor diferencia. Y si se dan cuenta hay una mayor diferencia en el hidrógeno. Porque del lado de los reactivos, estos son los reactivos, estos son los productos. En los reactivos hay 4, en los productos hay 2. Entonces tengo que empezar en el hidrógeno donde hay una mayor diferencia. ¿Qué número le pongo al 2 o hacia enfrente del hidrógeno para que el 2 se haga 4? Pues otro 2. 2 por 2, 4. Aquí es puros múltiplos. Ya son 4. Pero este 2 también va a afectar al oxígeno. Y ya no puedes modificar eso. No puedes poner números en el centro. Únicamente donde puse los números verdes. 2 por 1 son 2. Entonces ya son 2 más 2. 4. Ya no son 3 oxígenos, ya son 4. ¿Sí ven? Del otro lado de la reacción sería como nosotros tenemos, ya tenemos 4, si se dan cuenta ya son igual el 4, pero el oxígeno ya tiene de menos. Yo borro aquí este porque ya no tenemos, ya no hay 4 oxígenos, del otro lado tenemos únicamente 2. Ahora hay que modificar el número que borré, la cantidad de átomos del oxígeno molecular. ¿Qué número multiplicado por 2, por este 2, te va a dar 4? Pues otro 2. 2 por 2, 4. ¿Sí? Es simplemente múltiplos de ellos. Y si se dan cuenta ya está balanceado el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y ya está balanceada toda la reacción. ¿Ven que está fácil? Vamos a comprobar con otro ejemplo. Vamos a poner uno entre comillas más difícil. Que sea por ejemplo el C3H8. Si ven, es el propano, este compuesto, el C3H8 se llama propano, es parte de los compuestos orgánicos, se va a combinar con el oxígeno, es un hidrocarburo específicamente, el oxígeno molecular y va a producir dióxido de carbono más vapor de agua. Esto es también en combustión, es la combustión del propano. El propano se encuentra en, todos tienen uno, el propano se encuentra en el gas que utilizamos, por ejemplo, para la estufa, ¿sale? Este sí es específicamente el que se usa para la estufa. Vamos ahora a hacer el conteo de átomos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sale? ¿Cuánto hay de cada uno? Bueno, vamos a ponerlo en azul porque es el primer conteo, digamos. Es la diferencia que quiero que ustedes noten en este caso. El carbono nosotros tenemos 3 y en los productos tenemos únicamente uno, si se dan cuenta. Hidrógenos tenemos de este lado 8 y en los productos tenemos únicamente 2. Oxígenos tenemos únicamente 2 y en los productos tenemos 2 más 1, 3. Ahora vamos a empezar el balanceo. Ahora sí. Primero, lo que siempre deben de hacer es el conteo. Luego empezamos el balanceo. Para el conteo de átomos, perdón, para el balanceo tenemos que empezar, como les había dicho, cuál es el que tenga una mayor diferencia. Si se dan cuenta, todos son diferentes, pero el carbono solo tiene 2 de diferencia, el hidrógeno tiene 6 de diferencia y el oxígeno solo 1. Obviamente, deben de empezar por el hidrógeno. También recomendación, dejen el oxígeno al final, es para hacerlo más fácil. Ok,
Si se dan cuenta hay 6 de diferencia, entonces tenemos que ponernos donde el hidrógeno está, que sería en esta ecuación. Bueno, en esa fórmula, en ese compuesto. Recuerden que esto es un 2. Déjenme lo borro porque creo que quedó medio feo. 2. Ahora sí. Qué hermoso escribo, ¿verdad? Ahora, ¿qué número multiplicado por este 2 te va a dar 8? Sería un 4. 4 por 2, 8. Borro esto y obtenemos 8. Ahora, si se dan cuenta, se igualaron los hidrógenos, pero aquí hay un problema. Este 4 también va a afectar al 1 de oxígeno. Sería 4 por 1, pues 4. Más 2 que están acá, tomen en cuenta que acá también hay oxígeno, serían 6, porque es 4 por 1, 4. Más 2, 6. Y ya. Ahora, puedo modificar el carbono y el oxígeno. Pero recuerden que les dije, dejen el oxígeno al final. Sí se puede, pero les va a facilitar muchísimo las cosas. Vamos a empezar con el carbono. Borro aquí el 1, que siempre está, pero bueno, yo lo pongo para que se haga más fácil. Y quito el 1. ¿Por qué? Porque ¿qué número multiplicado por 1 te va a dar 3? Pues otro 3. Porque 3 por 1, 3. 3. Pero recuerden, igual que anteriormente, este 3 va a ser afectado. Va a afectar al carbono y a la vez afectó al oxígeno. Entonces sería 3 por 2. Ya son 6 oxígenos. Más 4. ¿Por qué 4? Porque es 4 por 1. 4. 6 más 4 ya no son 6. Ya son 10. Por eso es importante que dejen el oxígeno al final, porque como el oxígeno siempre está presente en varias fórmulas, en varios compuestos de la misma reacción, lo más seguro es que se esté modificando constantemente. Y ya mejor al final ya nada más dices como aquí. Ah, ya se modificó lo que se tenía que modificar. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 10? Ah, pues un 5. Porque 5 por 2, 10. 10. Y listo, ya está balanceada la ecuación. 3 carbonos, 8 hidrógenos, 10 oxígenos. Ahora sí, como podemos leer la ecuación, sería que una molécula de propano, CH3, C3H8, se combina con 5 moléculas de oxígeno y produce 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. ¿Sale? Y listo. De eso se trata el balanceo de ecuaciones, que ustedes se den cuenta qué es lo que está ocurriendo y cómo es que se están combinando. ¿Sale? Voy a escribirles otro rápido y bien sencillo. Digamos el otro color. Vamos a ponerles el del agua, por ejemplo. Esto se le llama la hidrólisis del agua. La hidrólisis del agua se trata de la descomposición del agua por una corriente eléctrica. Entonces, ¿cuántos átomos, si se dan cuenta, cuántos átomos hay de cada uno? Hidrógeno y oxígeno, pues no hay más. De hidrógeno del lado de los reactivos hay 2, de los oxígenos hay 1, y en los productos hay 2 y oxígenos 2. ¿Sí ven? Entonces tenemos que modificar para que nos dé la cantidad de un lado y del otro. Ahora, ¿cuántos nos tiene que quedar? Vamos a ponerlo con verde. Pues el único que puedo modificar es el oxígeno en sí, si se dan cuenta. Si yo quiero que se iguale para el oxígeno de este lado yo le tengo que poner un número. Yo le puedo poner aquí un 2. Sería 2 por 1, pues 2. Entonces ya son 2 oxígenos. Pero el hecho de que tú le pongas ahí 2 oxígenos también va a afectar, ya hice el oxígeno, pero también va a afectar al hidrógeno. Sería 2 por 2 son 4 hidrógenos. Entonces ya no son 2, ya son 4. ¿Listo? Y luego, ahí está. Para el otro lado tenemos que también hacer esa modificación. Ya son 4 hidrógenos. Entonces los oxígenos ya están, pero el hidrógeno ya no. Y aquí solamente tenemos 2, pero es tan fácil como decir, ok, aquí hay 2. ¿Qué número multiplicado por 2 te da 4? Pues otro 2. 2 por 2, 4. Y ya está balanceada la ecuación. 2 moléculas de agua produce 2 moléculas de hidrógeno más una molécula, aquí es 1, una molécula de oxígeno. No necesitan ponerle el 1, es únicamente, yo lo hago para hacerlo más fácil porque siento que así me van a entender mejor. ¿Sale? Y eso es todo por esta clase. Espero que haya sido bastante ilustrativa. Recuerden, cualquier cosa ahí estamos en contacto y me van diciendo cuáles son las dudas que van teniendo. ¿Sale? No olviden la tarea y espero que estén muy bien y nos vemos pronto.